Le doy la bienvenida en el estudio a Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Gracias por estar aquí, Diego. Bienvenido. Guillermo, al contrario, es un gusto. Bueno, hemos informado de lo que ocurrió en el Senado acerca de la aprobación de esta modificación constitucional, lo que se conoce como la ley de las 40 horas. Desde tu punto de vista, ¿es una buena o es una mala ley? Mira, desde mi punto de vista, lo más positivo es que fue el resultado de un consenso. Este consenso se dio en un parlamento abierto que se organizó entre las cúpulas empresariales, las cúpulas sindicales y el gobierno. Por supuesto que va a haber voces que siempre opinen un tanto en contrario, y estas voces, por ejemplo, están viniendo incluso del sector obrero, porque buscaban lo que planteaba la legislatura anterior, donde se preveían 5 días de trabajo y 2 de descanso, y que esas 40 horas fueran distribuidas en esos 5 días. Sin embargo, el dictamen que fue aprobado el día de ayer en comisiones y el día de hoy, hace unas horas, ya en el Pleno, y que ya pasó a la Cámara de Diputados, pues prevé que son 6 días de trabajo por 1 de descanso. Entonces, bueno, por ese lado hay voces obreras sobre todo, que quieren regresar al tema de los 5 días, pero al final del día fue logrado a través de un consenso, porque también hay necesidades productivas que tiene el país, los empleadores. También, si vemos los números que se arrojaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social hace algunos días, estamos viendo un fuerte incremento en la informalidad laboral. Entonces, pues bueno, esto también es un tema que apoya a los micros y pequeños empresarios, para que también esta gradualidad de aplicación pues sea posible para brindar mejores condiciones a los trabajadores, pero que tampoco ataquemos a las fuentes de trabajo. ¿Qué le falta desde tu punto de vista como experto en materia laboral? ¿Qué le falta y qué le sobra a esta nueva ley de 40 horas, viéndola de una manera objetiva, más allá de lo que se aprobó? Yo creo que le falta todavía mayor apertura en la distribución de las horas extras. Actualmente le están limitando a 12, que se podría decir que es un incremento. En la ley actual tenemos 9 horas que tendrán que ser pagadas al doble y las subsecuentes al triple. Ahora ya lo está topando a 12 horas, pero no habla mucho de cómo va a ser la apertura de ponerse de acuerdo entre la parte empleadora y el obrero. Entonces, yo creo que esto, para que sea funcional, tendría que tener más apertura en que no haya tanto el límite, sino que se muestre la voluntad de ambas partes de llevarla a cabo. Obviamente sin cometer abusos. Conocemos que no hace mucho hubo también reformas en materia de explotación laboral, por ejemplo. Entonces faltaría ahí definir qué vamos a entender como explotación laboral, para que las horas extras sean trabajadas por aquellos que necesitan trabajarlas y aquellas empresas que necesitan producción. Hablabas de que son 40 horas divididas en 6 días. Y lo que esperaban pues los sindicatos, los trabajadores, era jornadas de 5 días de trabajo, es decir, 40 horas semanales por 2 días de descanso. Y desde la oposición se pugnaba, se presionaba para que esos 2 días de descanso fueran obligatorios y estuvieran contenidos en la Constitución. Por ello, hablan de una simulación. ¿Tú compartes ese punto de vista? No lo comparto, porque realmente ya es brindar un beneficio al sector obrero, pero también es proteger, insisto, a las fuentes de trabajo. Es importante ahorita en estos 2 sexenios, lo que hemos visto es una gran imposición, por así decirlo, cambios agresivos en salarios mínimos, en aumento de días de vacaciones. Ahorita estamos reduciendo la jornada en horas efectivamente trabajadas, pero estamos dando la posibilidad de que la distribución siga siendo en 6 días. Ojo, eso no quiere decir que van a trabajar 6 días. Es que, al igual que como está la ley actualmente, podrán ser distribuidas de mutuo acuerdo entre el patrón y el empleado, en el sentido de que no pasen de esas 40 horas semanales.
Algo, por ejemplo, de lo que nadie habla mucho es de cómo se van a ajustar los tipos de jornadas. Actualmente en la ley tenemos 3 tipos de jornadas: la diurna, la nocturna y la mixta. Esas también van a tener que empatar a las 40 horas y eso va a apoyar el hecho de que se pueda hacer en 6 días a la distribución de turnos, porque si no, de por sí ya va a encarecer la producción y la operación de las empresas. Esto da la apertura a que se pueda hacer de manera mediana. Sí, en vez de ser 5 por 8, es decir, 5 días por 8 horas de trabajo, que suma 40, será algo así como 40 entre 6 en Correcto. algunos casos, y patrones y trabajadores tendrán que ponerse de acuerdo cómo se distribuyen esas 40 horas, probablemente en 6 días. ¿Lo estoy entendiendo bien? Exactamente, y es algo parecido a lo que sucede hoy en día. Hoy en día, pues tenemos 48 horas también distribuidas en 6 días, lo que nos daría que cada día se podría trabajar 8 horas, pero mucho ojo, a veces de manera conciliatoria ambas partes se ponen de acuerdo, como es el caso de que la mayoría de la gente trabaja 5 días, es decir, la clásica de lunes a viernes. Y esto es porque el tiempo otorgado para tomar alimentos o descansar fuera de la fuente de trabajo no cuenta como horario efectivamente elaborado. Entonces, pues es, digamos, la misma intención, pero con mayores puntualidades. Lo que es un hecho es que pasamos de jornadas de 48 horas a jornadas de 40 horas de trabajo en una semana. Así es. Es importante mencionar que en el dictamen, como bien lo mencionaste, es una modificación constitucional. Dentro de los artículos transitorios, una vez que sea aprobada por ambas cámaras, bueno, ya fue aprobada por senadores, pero ahora por diputados, y se ha publicado y se definan las fechas de términos, el Congreso de la Unión también tendrá 90 días para ajustar las leyes secundarias. ¿Esto qué quiere decir? La Ley Federal del Trabajo. Dentro de la Ley Federal del Trabajo, en el dictamen, se prevé que va a haber una nueva obligación para los patrones, la cual es contar con un registro electrónico de asistencia, precisamente para brindar de esta certeza de las horas efectivamente trabajadas, de las horas extras bien pagadas o pagadas de manera correcta. Y bueno, yo creo que esto es algo positivo para que ambas partes tengan certeza. Lo que he podido leer es que mantiene el descanso mínimo. Correcto. Esta nueva ley de las 40 horas. Correcto. Tendrá que ser forzosamente un día de descanso, preferentemente el domingo, pero bueno, también si se trabaja el domingo y se distribuye, habrá otra serie de obligaciones, como son la prima dominical, pero debe de haber un día de descanso a la semana. Otra de las cuestiones que generaron una cierta discusión en la Cámara de Senadores entre Morena y los opositores es el tema de diferir. Algunos pedían una aplicación inmediata de este cambio a la ley de 40 horas y se difiere para que sea gradualmente hasta el 2030. ¿Por qué el debate en este tema específico? Bueno, en la exposición de motivos de la iniciativa se toma en cuenta obviamente a los países que ya la han implementado y qué resultados han tenido. Un ejemplo que se toma o que se rescata en la iniciativa es el de Corea del Sur, que incluso tuvo sectores que quedaron de fuera de esta aplicación y que fue aplicado de manera gradual precisamente para que el cambio no sea tan intempestivo. No solo eso, sino que no puede ser de la noche a la mañana porque tiene que ser con año calendario. Es decir, lo que se está previendo es que se publique, obviamente por cuestiones de banderas políticas, el 1 de mayo, anunciándolo con bombos y platillos el Día del Trabajo, pero que realmente va a empezar la gradualidad del 1 de enero de 2027, así de tal suerte que sean 2 y 2 hasta llegar al 2030 y tener las 40 horas. Yo creo que eso es, insisto, necesario, sobre todo para la situación real que tiene nuestro país, en el sentido de que tiene que ser poco a poco, de manera paulatina, el cambio. Hay que recordar que hubo muchas presiones con este tema de la ley de 40 horas. Yo recuerdo que por ahí de 2023, corrígeme si estoy equivocado, en tiempos todavía de López Obrador, se llevó a comisiones la ley de las 40 horas
y no la subieron al Pleno. Correcto. Aparentemente por diferencias entre el propio gobierno y por un lado los empresarios, pero también por el otro lado los trabajadores. De hecho, el proyecto original se modificó y el que ha presentado ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es una iniciativa distinta que cuenta aparentemente, corrígeme si estoy equivocado, con el visto bueno de empresarios, con el visto bueno de sindicatos y hasta donde se puede, pues con una armonización en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, a donde por cierto ya llegó esta noche como Cámara Revisora para iniciar su revisión en comisiones y luego, una vez dictaminada, pasarla al Pleno. Es así, ¿verdad? Ocurrió esta historia. Sí, así fue en la legislatura anterior. De hecho, la bancada oficialista fue la que presentó esta iniciativa a través de la diputada Susana Terrazas, que incluso renunció al partido porque no se le dio seguimiento a esa iniciativa y que efectivamente planteaba el hecho de que fueran 5 días de trabajo y 2 de descanso y que fuera de aplicación inmediata, es decir, sin gradualidad. Entonces, bueno, pues evidentemente hubo resistencia de algunos sectores para que pasara, no nació. Ahora que entra la presidenta Claudia en este sexenio, lanza varios puntos de compromisos y uno de esos es este. Para lograr esta iniciativa se reunió con las cámaras patronales, con sindicatos y se logra esto. Obviamente, los sindicatos, por ejemplo, no conocían tal cual cómo iba a ser el contenido de la iniciativa y se ven decepcionados cuando ven que no está lo de los 5 días, que era una de sus mayores pues peticiones. Entonces, pero sí, así fue el tema de la reducción, ya viene desde la legislatura anterior. ¿Cuál habría sido el impacto? Déjame preguntarte, me vuelvo al 23. ¿Cuál hubiera sido el impacto de aprobarse aquella iniciativa que llegó a pasar en comisiones, pero ya no subió al Pleno? Yo creo que el impacto hubiera sido totalmente fuerte. Tenemos que recordar que hay fuentes que manejan del 70 al 80%, pero va sobre esa línea, que el empleo formal pues es dado por micros y pequeños empresarios. Entonces, este cambio tan intempestivo pues hubiera generado, que tristemente no es lo correcto, pero hubiera orillado a eso, que muchos de estos empleadores migraran a la informalidad para poder sostener las fuentes de empleo, y eso al final le afecta a todos o nos afecta a todos como país. Hay menos recaudación, menos arcas en los institutos de seguridad social, y yo creo que se hubiera causado un impacto muy fuerte, sobre todo, insisto, en la formalidad. Habría agravado el tema de la informalidad, que ya es de por sí suficientemente grave. Así es, de hecho hemos visto un incremento en los últimos meses. ¿Es un avance o un retroceso esta nueva ley? Hay que decir que se trata de una modificación al artículo 123 de la Constitución, que deja en el pasado, será de manera gradual, pero así será, la jornada de 48 horas para incorporar la jornada de 40 horas a la Constitución, sea como sea. Así es. Yo estimo que es un avance. También es una manera, digamos, de estimular la producción a través de tener contento a la clase trabajadora. Se pretende que un trabajador más descansado sea un trabajador más productivo. Y a mí, no sé qué opinen algunos otros colegas, pero yo creo que la gradualidad ha sido una idea genial para que se vaya implementando poco a poco, todos se adapten, los patrones vayan entendiendo cuáles son sus nuevas obligaciones, que si haya este periodo de adaptación, porque también no olvidemos que va a dotar a la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, de la facultad de inspeccionar a los patrones en materia de condiciones generales de trabajo. Es decir, que si estén adoptando estas obligaciones que mencionamos, que sí se esté llevando a cabo realmente la reducción de horas, y pues aquellos patrones que no lo hagan por desconocimiento, por mala asesoría, por lo que sea, podrán ser sujetos o podrían ser sujetos a multas. Entonces yo creo que es necesario el periodo de adaptación. Déjame puntualizar, los empleadores, es decir, los patrones
presionaron mucho a que ocurriera de esta manera, pues advirtiendo lo que podría suceder, el impacto que podría tener en la generación de empleos. Claro, porque definitivamente el hecho de reducir horas implica mayores costos para los empleadores, es decir, ya sea aumentando pago de horas extras, contratando más turnos. Incluso algo que no se menciona mucho es que también se protege al trabajador en el sentido de que si estos costos no son amortiguados poco a poco, podrían incentivar la automatización del trabajo, y esto también pues haría que se perdieran muchos puestos de trabajo. Entonces, definitivamente un cambio tan grande que no ha habido en tantos años no puede ser de manera intempestiva. Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Aprecio mucho tu presencia en el programa para ayudarme a explicarle a nuestro público de qué se trata la reforma que se aprobó hoy. Muchas gracias. Es un gusto, Guillermo. Gracias. Hasta pronto, Diego. Enseguida